Vamos a comenzar ahora con el cálculo de los componentes en la fuente de alimentación lineal que vamos a construir. Actualmente ya existen 3 videos previos. Voy a dejar el último aquí en una pequeña pestaña para que lo sigan y por favor vean los videos anteriores. Ya hicimos el diagrama electrónico, ya lo dibujamos. De hecho, aquí voy a poner un pequeño recuadro donde voy a dejar el diagrama así como lo dibujé, y si necesito hacer una explicación para el cálculo, bueno, utilizaré esta parte para enseñarles o explicarles cómo se hizo. Por lo pronto me voy a concentrar en la presentación que elaboré y como título le puse diseño de una fuente de alimentación lineal de 127 volts de AC de entrada a 12 volts de salida a 1 amper, y dibujé un esquema. En este caso nada más lo voy a hacer para un voltaje de 12 volts. Los demás cálculos van a ser exactamente lo mismo para uno de 9 volts, para uno de 5 volts. Recuerden que vamos a construir una fuente de 12, de 9 y de 5 volts. En el dibujo o en el esquema, pues yo tengo la clavija con la línea de alimentación principal, 127 volts. Tengo un pequeño fusible. Y después el primer elemento, en realidad no vamos a hacer ningún cálculo más que para el capacitor y para el disipador de este regulador de voltaje. Para eso sí vamos a hacer los cálculos. Para el transformador y para los diodos rectificadores no es necesario hacer grandes cálculos. Ya lo verán. El primer elemento que vamos a elegir va a ser un transformador. Lo puse aquí. El transformador T1, porque así se le nombró en el diagrama o en el esquema. Tiene una sola entrada y una única salida. La salida será clasificada por el valor del voltaje y corriente, que es 12 volts a 1 amper. Aquí no hay gran ciencia, vamos a escoger un transformador con esas características. Necesitamos uno que nos entregue 12 volts a la salida y que nos entregue 1 amper. Con eso es suficiente. Con esos datos vamos a elegir el transformador. Ahora hice una pequeña anotación. 12 volts de AC es el voltaje nominal RMS. ¿Qué significa el voltaje RMS? Es el voltaje eficaz. Es el voltaje que mide un multímetro digital. Recuerden que todos los voltajes que mide el multímetro son valores o voltajes eficaces. No son voltajes promedios. Si ustedes quieren saber el valor promedio de una señal de alterna, el valor promedio es 0, porque son los mismos valores positivos como negativos. Les va a dar 0. El pico de voltaje es 12 volts por 1.41. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, resulta que todos nuestros dispositivos electrónicos, lo que sienten, lo que reciben, son los voltajes pico, no son los voltajes nominales o los voltajes RMS. El voltaje RMS es lo que me indica un multímetro para que una persona sepa que existe un voltaje, pero en realidad lo que siente un dispositivo, en este caso por ejemplo un capacitor, es el voltaje pico, y cuando vayamos a diseñar el cálculo, por supuesto, de capacitores, vamos a hacer el cálculo con voltajes picos. Entonces esto no se nos debe de olvidar. Es algo muy importante. Los cálculos se van a hacer con voltajes picos porque es lo que siente el dispositivo. No es el voltaje nominal o RMS que detecta, en este caso, un multímetro. Son los voltajes picos. ¿Cómo obtenemos el voltaje pico? Bueno, ya es el valor nominal, 12 por 1.41. ¿De dónde salió esto? Entonces es la raíz de 3. 12 por raíz de 3 es igual a 17 volts. Después, la entrada general de un voltaje nominal es 127 volts en América del Norte y 220 volts para Europa o Sudamérica. Nosotros nos encontramos aquí en México y utilizamos 127 volts a la entrada. Pero si ustedes se encuentran, no sé, en otro país de Latinoamérica, no sé, en Argentina, en Chile, en Ecuador, quizá ocupen 220 volts. Lo único que tienen que hacer es elegirlo para su voltaje de entrada, pero la salida será siguiendo la misma. 12 volts de salida a 1 amper.
Como verán, aquí no hicimos ningún cálculo. Con los valores que necesitamos es como vamos a adquirir el transformador. Necesitamos uno con entrada, en mi caso, de 127 volts y en la salida que me entregue 12 volts a 1 ampere. Vamos a pasar al otro dispositivo, que es el diodo. El diodo rectificador permite que la corriente fluya en una sola dirección, desde el ánodo o al cátodo. Cuando el voltaje del ánodo supera el voltaje de encendido, así se le llama, la corriente a través del diodo puede fluir. Cuando se supera ese voltaje, va a dejar pasar toda la corriente. Esta caída de voltaje suele ser aproximadamente de 0.7 volts para diodos de silicio y 0.4 volts para diodos de germanio. Nota, la caída de voltaje en el diodo aumenta lentamente a medida que aumenta la corriente, siempre y cuando exista una caída de voltaje fija de 0.7 volts. Eso se le conoce como polarización directa. Cuando existe una caída de voltaje fija de 0.7 volts, el diodo enciende, deja pasar toda la corriente. Pero cuando el diodo está polarizado en inversa, es decir, al revés, la tensión del cátodo es más alta que la tensión del ánodo, solo hay una pequeña corriente de fuga que fluye. Esta corriente generalmente está en el rango de nano a microamperes, por lo tanto asumimos que esta corriente de fuga es cero, por lo tanto no va a conducir ninguna corriente. El diodo se comporta como un interruptor, es decir, está abierto o está cerrado. Si está cerrado, deja fluir toda la corriente. Si está abierto, no deja fluir la corriente. Para que esté encendido, tenemos que aplicarle un voltaje por lo menos de 0.7 volts. Y con eso va a dejar fluir la corriente. Si se polariza en inversa, es decir que no existan esos 0.7 volts, entonces el diodo no va a conducir. ¿Cómo vamos a elegir el diodo? Nosotros necesitamos que nuestra fuente soporte por lo menos 1 ampere. Por lo tanto, el diodo debe de soportar por lo menos 1 ampere. Podemos elegir uno de 2 o de 3 amperes. Inclusive de 5, pero ya es demasiado grande. Pero de 2 amperes hacia adelante ya sería ideal para utilizarlo en esta aplicación. Como verán aquí también no tenemos que hacer grandes cálculos, no es necesario, porque nada más tenemos que elegirlo de acuerdo a la corriente que va a soportar la fuente de alimentación. Si queremos que esta fuente solamente nos esté consumiendo 1 ampere, bueno, tenemos que elegir un diodo que por lo menos soporte 1 ampere o inclusive un poco más, pero también no hay que exagerar. Ahora sí vamos a ir a la parte importante de este video. Vamos a hacer el cálculo del capacitor de línea, es lo más importante. Aquí en la imagen, aquí está el capacitor de línea, el C1. Voy a hacer el cálculo por medio del método del factor de ondulación. Y voy a explicar qué es eso. Nosotros deseamos mantener el factor de ondulación en 0.5 volts o menos si es posible. La corriente máxima que entregará la fuente de alimentación es de 1 ampere, ya lo sabemos. Si asumimos que una corriente de carga es constante, el voltaje de la capacitancia disminuye de acuerdo con la siguiente fórmula. Normalmente no me gusta a mí mezclar muchas fórmulas, aquí sí va a ser necesario porque necesito que vean la raíz o que vean de dónde sale esto. Primero voy a explicar qué es el factor de ondulación. El factor de ondulación es ese pequeño voltaje de alterna que aún va a existir después de haber rectificado. Es decir, después de que hayamos pasado la etapa de rectificación, aún va a existir voltaje alterno, aún va a existir. Ese pequeño voltaje de alterna queremos que sea poco. ¿Cuánto es poco? Bueno, lo definimos como 0.5. Quiero que no sea mayor a 0.5. Si es menos, perfecto, qué bien. Pero por lo menos quiero que sea a 0.5. Puedo yo elegir que sea a 1, que sea a 2, que sea a 3 volts. Pero ya no tendría sentido. El factor de ondulación yo lo elegí que sea a 0.5 volts. ¿Qué fórmula es la que voy a hacer referencia? Es esta fórmula. En este caso, esa delta de B es el factor de ondulación. Esa delta de B va a valer 0.5. Delta de B es igual a la corriente, vean el numerador, por delta de T. Delta de T es el incremento en tiempo.
Ese incremento en tiempo, ahorita lo vamos a definir también, y abajo está el valor de la capacitancia. Como nosotros queremos obtener el valor de la capacitancia, lo único que vamos a hacer va a ser despejar. Vean que la capacitancia o el valor de C está en el denominador. Por lo tanto, hago un pequeño despeje. Allí está la fórmula 2. Me va a quedar que la capacitancia es igual a la corriente por delta de T, esa diferencia en tiempo, sobre delta de B, que es el factor de ondulación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Seguimos teniendo la segunda fórmula, que es la que vamos a aplicar. Delta de B, que es el voltaje de ondulación del rectificador o el factor de ondulación. Nosotros ya habíamos dicho que queremos que sea 0.5 volts. Yo puedo elegir que sea inclusive menos, pero sé que nunca voy a llegar a cero. O sea, nunca va a haber un factor de ondulación de cero. Por lo menos va a haber un pequeño voltaje. Yo quiero que sea el mínimo y quiero que sea de 0.5. La corriente de esta fuente de alimentación C, la conozco, quiero que sea de 1 amper. Y la constante de tiempo, es esta delta de T, es de 8.33 milisegundos. Aquí sí me van a preguntar, ¿y de dónde viene esto? Pues muy sencillo. Esto sí se los voy a explicar aquí abajito. Les voy a poner la pantalla. Voy a poner una hoja aquí y lo voy a explicar. Ustedes recuerdan en sus clases, no sé, de circuitos eléctricos, inclusive de matemáticas, que tenemos la onda de alterna. En este caso, la onda de alterna es así y sigue, ¿no? Porque puede ser infinita, ¿no? Vamos a hablar de la onda de alterna de 127 volts, porque estamos aterrizando en un ejercicio práctico. Esta onda senoidal tiene un periodo. El periodo es el tiempo que se repite esta señal, es decir, se va repitiendo, como verán. Este periodo se repite infinitamente. ¿Cuánto vale este periodo? En realidad lo único que sabemos es que tenemos una frecuencia de 60 Hz. Es la frecuencia que me entrega la compañía de luz. Tenemos una relación que dice que el periodo es el inverso a la frecuencia. Es 1 sobre F. Entonces el periodo en este caso es 1 sobre 60. Si ustedes hacen esa división, el resultado es 16.6 milisegundos. Vamos a redondearlo a 16 milisegundos. Pero esa es una onda senoidal completa. Nosotros estábamos hablando de una rectificación, de un puente rectificador. Entonces esto va a estar modificado. Voy a dibujar aquí otra onda senoidal, pero en este caso ya va a ser la que está rectificada, ya no es esta onda senoidal que es completa. La onda rectificada ahora es esta. Significa que ya no tengo las partes negativas, ya no las tengo. Por lo tanto, ahora ya no es el periodo completo, ya ahora es medio periodo. Entonces, si aquí yo tenía mi periodo completo, y este periodo valía 16 milisegundos, ahora queda claro que este periodo es la mitad. Por lo tanto, ahora de aquí a acá vale 8 milisegundos. En realidad es 8.33 milisegundos. Y es precisamente lo que puse acá. La constante de tiempo es igual a 8.33 milisegundos. Y es por esto. Esa es la razón de donde sale eso. Bien, una vez explicado lo anterior, ya tenemos todos los valores, podemos hacer la sustitución. Tenemos que el voltaje de ondulación del rectificador, o el factor de ondulación es de 0.5, así nosotros lo quisimos. Tenemos el valor de la corriente, que es 1 amper, y la constante de tiempo, ya les enseñé de dónde salió, es de 8.33 milisegundos. Vamos a sustituir. La capacitancia sería igual a 1 amper por 8.33 sobre 0.5. Hagan esa división. Es igual a 16.66 faradios, pero vamos a llegar a un valor que lo conozcamos todos. Los valores comerciales son en microfaradios.
y lo vamos a aproximar porque no vamos a dejar los decimales y lo vamos a redondear a 17.000 microfaradios, es decir, pasar los ceros hacia la derecha. Eso es lo que hay que hacer. Por lo tanto, ya calculamos el valor de la capacitancia. Tiene que ser de 17.000 microfaradios. Tenemos que elegir un capacitor de ese valor. 17.000 microfaradios no es un valor comercial. Entonces tenemos que dejarlo a un valor comercial hacia arriba y hacia abajo y elegir el más adecuado. Entonces el capacitor con valor comercial más próximo sería hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo sería uno de 10.000 microfaradios o hacia arriba uno de 22.000 microfaradios. Ya la última nota, puse aquí, asegúrese de obtener un capacitor con un voltaje superior al voltaje máximo que planea usar. Además, si planea consumir mucha energía, vamos a obtener un capacitor con una resistencia interna baja, la ESR, que significa resistencia de serie equivalente. Algunas hojas de datos de capacitores enumeran la corriente de ondulación máxima. Y hasta aquí vamos a dejar el video porque sigue algo mucho más interesante, que es el cálculo del disipador. Es algo más complicado, es más teoría. Aquí nada más utilizamos una pequeña formulita para calcular el capacitor. En el caso del disipador vamos a estudiar más teoría y vamos a estudiar más fórmulas. Por lo tanto, hasta aquí voy a dejar el video ya. Para el siguiente video vamos a calcular el disipador de calor, que es algo más interesante, algo más importante, porque no nada más se queda el cálculo del disipador para un regulador. También lo podemos hacer para una fuente conmutada, también lo podemos hacer para un transistor. Por lo tanto, ese cálculo me interesa verlo más a detalle. Si tienen alguna pregunta, consulta, sugerencia, comentario, háganlo aquí en los comentarios en YouTube. Visiten mi blog, estoy subiendo contenido cada semana, estoy haciendo un artículo semanal. También la página de Amazon, porque ahí estoy subiendo todos los dispositivos, todos los elementos que ocupo, las fuentes de alimentación, los multímetros, el amperímetro que voy a ocupar. Todo ese material ahí lo estoy subiendo a la tienda de Amazon, visítenla y si quieren comprarla desde ahí, pues pueden hacerlo. Bien, por el momento es todo, me despido y nos vemos en el siguiente video. Saludos.